Estimadas y estimados estudiantes, a continuación veremos una videoclase sobre el método de triangulación. Ya en campo realizamos el levantamiento a través del teodolito y la cinta que nos permitió establecer cada uno de los procedimientos para estas mediciones. Veremos cómo calculamos los ángulos, cómo calculamos cada una de las distancias de manera más precisa para obtener los planos y para determinar nuestras carteras topográficas de manera más precisa y exacta. Veamos. Este es un ejemplo sobre el desarrollo de una red de triangulación. De acuerdo a la figura que visualizamos en pantalla, tenemos una poligonal con estos vértices: el vértice A, vértice B, vértice C, D y E. En este caso tenemos tres triángulos, tenemos el triángulo 1, triángulo 2 y triángulo 3. Cada uno de ellos tiene sus ángulos interiores, es decir, los ángulos correspondientes a cada vértice levantado en campo, como visualizamos acá. Adicionalmente, recuerden que siempre que realizamos un levantamiento vamos a tener la orientación al norte. Esto nos está dando el primer azimut o el azimut del alineamiento inicial, para este caso el alineamiento AB. También, para poder construir la red de triangulación, vamos a tener la distancia de la base. Recuerden que para uno hacer un levantamiento de una triangulación no es necesario medir todas las distancias, solamente vamos a tener los ángulos que mencionamos acá y vamos a tener la base AB y vamos a tener la distancia de E, que sería la distancia del último lado de la triangulación. Para hacer la red de triangulación, entonces lo primero que hacemos es verificar la condición angular. Para hacer esa verificación de condición angular, sumamos los ángulos internos de cada uno de los triángulos. Es decir, en este caso tomamos el triángulo 1, hacemos un cuadro donde separamos la información de ese triángulo. Triángulo 1 con sus respectivos vértices, en este caso el vértice C, el B y el A. Tenemos los ángulos medidos, para este caso el 47 grados, 14 minutos, 52 segundos en C. Tenemos para el vértice B 72 grados, 23 minutos, 36 segundos. Para el vértice A 60 grados, 21 minutos y 30 segundos. Hacemos la sumatoria de esos ángulos internos del triángulo 1. Luego, para verificar esa condición angular que mencionamos acá, vamos a tomar como referencia la teórica, que nos dice que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces tomamos 180 grados menos la sumatoria que acabamos de tomar acá. En este caso 179 grados, 59 minutos, 57 segundos. Y de allí establecemos el error angular de ese primer triángulo. En este caso nos está dando 3 segundos. Ese valor de 3 segundos lo vamos a distribuir de manera uniforme en los 3 vértices que tenemos para cada triángulo, en este caso 3 vértices. Entonces tomamos ese error de 3 segundos y lo dividimos por 3. Para este caso tenemos entonces que ese error para cada uno de los ángulos va a ser 1 segundo. Ahora tomamos el triángulo 2, sacamos sus respectivos ángulos para cada uno de los vértices. En el caso del vértice D tenemos que es 66 grados, 35 minutos, 17 segundos. Para el caso del vértice C tenemos que es 58 grados, 55 minutos, 59 segundos. Y para el caso del vértice B tenemos que es 54 grados, 28 minutos, 47 segundos. Hacemos la sumatoria de los 3 valores y acá obtenemos que es 180 grados, 0 minutos, 3 segundos. Verificamos la condición angular. Recuerden que dijimos que la sumatoria de esos 3 ángulos debe ser igual a 180 grados. Calculamos el error tomando 180 menos la sumatoria que obtuvimos acá y nos está dando que es de menos 3 segundos.
distribuimos ese error, es decir, lo dividimos por 3, en este caso nos está dando menos 1 segundo, y ya tenemos ahí el error para cada uno de los ángulos en ese triángulo que tenemos allí. Ahora para el caso del triángulo 3, tenemos cada uno de los ángulos, en este caso el ángulo en E, que es 62 grados 48 minutos 30 segundos, en D y en C respectivamente. Hacemos la sumatoria de esos 3 valores y verificamos con la condición angular de un triángulo que nos está diciendo que la sumatoria debe ser 180 grados, restamos y nos está diciendo que el error en ese triángulo 3 es de 3 segundos, lo distribuimos por 3. ¿Por qué estamos distribuyendo por 3 los errores? Porque nos referimos al número de vértices de la poligonal. En este caso, estamos tomando cada uno de los triángulos de manera independiente como si fuera una poligonal. Vértice 1, vértice 2 y vértice 3. Es decir, dividimos por 3 ese error y establecemos el error para cada uno de los ángulos que tenemos en esos triángulos. Ahora corregimos los ángulos para cada uno de los triángulos. Entonces tomamos el triángulo 1, tenemos los vértices correspondientes, el ángulo medido, que era el que habíamos obtenido inicialmente, luego aplicamos la corrección, es decir, lo que habíamos obtenido en el paso anterior, para cada uno era 1 segundo, y le sumamos o le restamos dependiendo de lo que corresponda. En este caso entonces ya tenemos el ángulo corregido y de esa manera ya la sumatoria de los ángulos corregidos nos debe dar igual a 180, que es la condición que establecimos para un triángulo, es decir, la suma de los ángulos interiores debe ser igual a 180 grados. Ahora para el triángulo 2 hacemos exactamente lo mismo, tomamos el ángulo medido menos la corrección para cada uno de los vértices y tenemos el ángulo corregido para cada uno de esos vértices y al final debemos cumplir con esta condición que dice que es 180 grados. Aplicamos lo mismo para el triángulo 3, ángulo medido en cada uno de los vértices, la corrección y el ángulo corregido, donde al final esa sumatoria nos tiene que dar 180 grados. Con esos ángulos corregidos debemos aplicar la siguiente ley de senos, es decir, teniendo como referencia lo que tenemos acá. Entonces, recuerden que en el levantamiento establecimos la distancia entre A y B del primer alineamiento y tenemos los ángulos al interior de cada uno de esos vértices. Siempre vamos a tomar como referencia este triángulo inicial, que sería un triángulo 1. Vamos a tener el alineamiento AB, que nos está diciendo que es 2532,756. Esto está dado en metros. Y estamos diciendo que la ley de senos nos establece lo siguiente. La distancia AB es al seno de beta, beta es decir, el ángulo opuesto a la distancia, en este caso, es igual a la distancia CB sobre el seno de alfa, es decir, este que tenemos acá, es igual también a la distancia AC sobre el seno de teta. Entonces estamos estableciendo una ley de senos para poder establecer o para poder determinar las siguientes distancias en ese alineamiento o en esos alineamientos internos que tenemos en nuestro levantamiento. Entonces conocemos la distancia AB, donde decimos que es 2532,756. Ahora vamos a establecer la distancia AC, que sería la distancia que tenemos entre este punto y este punto. De acá que tenemos, entonces vamos a despejar AC. Entonces tomamos este pedazo de la ecuación y tomamos este otro pedazo de la ecuación. Entonces decimos que AC es igual a B sobre seno de beta por seno de teta, porque entonces tomamos este seno de teta que en este caso está dividiendo y lo vamos a pasar acá a multiplicar. Entonces ya nos queda que AC es igual a la distancia AB, que es conocida, sobre el seno de beta
recuerden que nosotros conocemos todos estos ángulos de acá por el seno de teta. Entonces tenemos acá AC es igual a 2532,756, que sería la distancia AB, sobre el seno de beta, reemplazamos el valor de beta, por seno de, en este caso teta, reemplazamos el valor de teta, sería este ángulo en este punto, y obtenemos entonces el valor de AC, es decir, de la distancia entre este punto y este punto. Ahora, vamos a hallar entonces el valor de BC, es decir, esta distancia entre este punto y este punto que tenemos acá. Establecemos nuevamente por ley de senos, revisamos cómo podemos hacer acá la relación y definimos entonces que BC es igual a AC, tomamos entonces esta partecita de la ecuación, va a ser igual a AC sobre seno de teta por seno de alfa, porque entonces pasamos este seno de alfa, que en este caso está dividiendo acá, lo vamos a pasar acá a multiplicar. Entonces tenemos acá que BC es igual a AC, que lo obtuvimos acá, lo reemplazamos en este lado, sobre seno de teta, ya conocemos teta, por seno de alfa, conocemos alfa, que es este de acá, y reemplazamos los valores, operamos en la calculadora y obtenemos entonces que BC es igual a 2997,847. Pasamos y trasladamos este valor al triángulo número 2. Calculamos los lados de la triangulación, siempre aplicando la ley de senos y trasladando la información de acuerdo a estas funciones que definimos acá. Entonces ya tenemos acá la distancia CB del triángulo 1. Ya pasamos aquí al triángulo número 2. Conocemos también cada uno de estos ángulos internos. Conocemos la distancia CB que la habíamos establecido allí. La traemos del triángulo 1 y utilizamos estas funciones que tenemos acá, estas representaciones geométricas y trigonométricas que tenemos acá. Entonces vamos a establecer en este caso CD, que sería esta distancia que tenemos acá. Para establecer CD, entonces decimos que CD es igual, tomamos esta parte de la ecuación, es igual a CB sobre seno de beta por seno de teta. Pasamos seno de teta a multiplicar, reemplazamos los valores acá y operamos. Obtenemos entonces CD, que es igual a 2658,878, y posteriormente calculamos BD también aplicando la misma lógica o el mismo principio que hemos definido hasta acá, utilizando partes de esta ecuación de acuerdo a lo que mencionamos en este ejercicio. Posteriormente pasamos al triángulo 3, trasladando siempre los lados que tengamos en común. Entonces en este caso tenemos el lado CD, que era el que teníamos en común con el triángulo 2. Recuerden que aquí veníamos con el triángulo 2, acá venimos al triángulo 3. Entonces ya del triángulo 2 traíamos la distancia CD, que es 2658,878. Despejamos la que sigue, para este caso la ED, decimos que ED. Entonces tomamos esta partecita de la ecuación, decimos que ED, en este caso va a ser igual a CD sobre seno de alfa por seno de teta, que lo estamos pasando para acá a multiplicar. Y obtenemos entonces que ED es igual a 2239,509. Y por último, calculamos CE, que sería entonces reemplazando en esta parte de la ecuación. Y con eso obtenemos todos los lados de la poligonal. Después de tener todos los lados de la poligonal, debemos verificar lo siguiente. Tenemos en campo la medición de la base AB, que sería el lado calculado inicialmente, el que nos sirvió para trasladar esta y cada uno de los lados de esta poligonal, de esta triangulación que tenemos acá. Y tomamos también en campo esta base DE, que es esta que tenemos acá más resaltada en la figura. Esta se conoce como la base medida. Esta base medida es la base final. Se conoce como DE o ED. En campo tomamos 2239,471
y por cálculos de oficina obtuvimos 2.239,509. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos comparar estos dos valores para verificar que ambos cumplan con un rango de error. Recuerden que en topografía ninguna medición es exacta ni precisa, pero debemos estar dentro de unos valores establecidos. Para eso calculamos el error lineal. El error lineal es igual a la base calculada, es decir, la que tomamos en oficina, esta es de oficina, y la base medida en campo. Entonces, base calculada menos la base medida en campo, en este caso entonces sería 2.239,509, la que obtuvimos por ley de senos, la medida en campo que es 2.239,471 y en este caso tenemos que esto es 0,038. Luego, esto es una parte del error lineal. Luego calculamos el error relativo. El error relativo es el error lineal, es decir, este que obtuvimos acá, o sea, 0,038 dividido la base medida en campo, es decir, esta que tenemos acá. Luego, esto nos está dando un valor y calculamos la tolerancia. La tolerancia de ese error va a ser 1/5000. Esto está establecido de manera teórica. Teóricamente, de acuerdo al tipo de levantamiento, de acuerdo a la precisión de la medición que se está realizando y al tipo de levantamiento en triangulación. Luego verificamos que el error sea menor a la tolerancia. En este caso entonces verificamos y está cumpliendo. Y posteriormente aplicamos la corrección parcial. ¿Qué dice la corrección parcial? Entonces la corrección parcial nos está diciendo que es menos un medio del error relativo. En este caso el error relativo es este que tenemos acá, el error lineal dividido la base medida en campo por el lado calculado. Esto se lo debemos aplicar a todos los lados de la poligonal, es decir, si tenemos 20 lados tenemos que aplicarlo 20 veces. Si tenemos 5 lados, lo aplicamos 5 veces y así sucesivamente. Entonces, veamos. Tenemos estos lados, este es el triángulo 1, este es el triángulo 2, este es el 3 y tenemos cada una de las distancias que fueron calculadas en oficina por el método del seno. Entonces, acá que tenemos el error relativo que ya lo definimos anteriormente en esta diapositiva, donde dijimos que era el error lineal dividida la base medida en campo. El error lineal es este que tenemos acá. Luego vamos a tener que la corrección parcial va a ser igual, menos un medio del error relativo, es decir, este que tenemos acá, por el lado calculado, es decir, cada uno de estos lados que tenemos acá. Entonces, para el lado AB vamos a tener el error relativo que es 1.696 por 10 a la menos 5, en este caso por menos un medio, por el lado calculado 2.532.756. La corrección es este valor que tenemos acá. Ahora tomamos esta distancia originalmente obtenida y le vamos a restar esta corrección que tenemos acá y de esa manera obtenemos la distancia corregida. Luego para el siguiente, en este caso de CA, vamos a tener nuevamente esta corrección parcial o la corrección que tenemos acá. Va a ser menos un medio del error relativo, en este caso 1,696 por 10 a la menos 5 por menos un medio por el lado calculado 3.287,637 y nos está dando menos 0,024. Le restamos este valor, este menos 0,024 a 3.287,637 y nos queda esta distancia corregida. Y continuamos aplicando esto a cada uno de los lados de la poligonal y de esa manera obtenemos las distancias corregidas para cada uno de esos lados. Ya con eso obtenemos los ángulos y las distancias corregidas de cada uno de los lados de la poligonal.
tenemos la triangulación totalmente corregida. Después, ¿qué sigue? Vamos a hacer el cálculo de las coordenadas. Para ello, entonces, tenemos que cada uno de estos vértices se debe unificar. Para unificar estos vértices vamos a hacer lo siguiente. En el vértice A vamos a conservar el ángulo original porque está solo. En el vértice B debemos sumar estos dos ángulos, entonces vamos a tener que en este vértice va a hacer la sumatoria de 72 grados, 23 minutos, 35 segundos más 54 grados, 28 minutos 47 segundos. Luego en el vértice C vamos a tener que este ángulo va a ser 47 grados, 14 minutos 52 segundos más 58 grados, 55 minutos 59 segundos más 48 grados, 31 minutos 13 segundos. Y en el vértice D vamos a tener que este ángulo va a ser igual a 66 grados, 35 minutos 17 segundos más 68 grados, 40 minutos 14 segundos. Y de esa manera establecemos la poligonal general, que nos va a quedar como visualizamos acá. Y esta poligonal general entonces va a tener siempre la orientación hasta el norte, que es esta flecha morada que visualizamos acá. Y va a tener establecidos los vértices poligonales, en este caso el alineamiento AB, el alineamiento BD, el alineamiento DE, el alineamiento EC y el alineamiento CA. Estas distancias están definidas como esas correcciones que definimos anteriormente. Y los ángulos van a ser los que acabamos de definir en la diapositiva anterior. Y a esta poligonal que tenemos acá, ya le podemos aplicar, como conocemos este primer azimut y conocemos estos ángulos internos, podemos aplicarle el mismo principio de la poligonación que definimos anteriormente, donde pasamos por establecer los azimuts de cada uno de los alineamientos a partir del norte, definir la orientación azimutal de cada uno de estos vértices y posteriormente calculamos las proyecciones de cada uno de estos vértices que tenemos acá, hacemos las correcciones y por último calculamos las coordenadas absolutas, porque recuerden que en el enunciado definimos una coordenada de base para el punto inicial. Y con esto terminamos el ejemplo relacionado con triangulación.